Y cuando aterrizamos en Cali y le quitamos el modo avión al celular y empiezan a llegar todos esos mensajes de felicitación dentro del grupo de la federación que nos habían dado el cupo y que habíamos clasificado, pues primero lloramos como 10 minutos seguidos porque era un sueño hecho realidad, un sueño que arrancó hace 35 años cuando empecé como gimnasta y decía, en algún momento tengo que llegar a Juegos Olímpicos, tengo que llegar a Juegos Olímpicos. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Es un capítulo bastante especial porque tengo a un buen amigo a mi derecha en este episodio número 34. Jesús Romero es una persona muy querida por los cucuteños por muchos motivos y espero que hoy podamos entrar en varios de ellos. Primero, muchas gracias, Jesús, por aceptar la invitación. Para mí hay un cariño y una admiración muy especial por tenerlo acá en este espacio del podcast de Yo Creo en Cúcuta. Si hay de pronto alguna persona en Cúcuta que no conoce a Jesús desde lo deportivo, desde lo profesional que viene liderando en el departamento hace varios años, pues ¿quién es Jesús Romero? Y bienvenido. David, un saludo muy especial para usted, agradecerle por este espacio, por la invitación. El respeto, la admiración y el cariño es mutuo. Creo que estos espacios son los que nos ayudan a creer, a crear, a pensar en lo nuestro, a pensar en nuestra ciudad, en lo que queremos, en lo que nos nace. Y de verdad que felicitarlo también por todo lo que ha sacado adelante a través de este programa y de esta buena idea, lógicamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jesús Augusto Romero Montoya, nacido el 7 de septiembre de 1983, aquí en lo que hoy es la Biblioteca Pública y en ese entonces era el Hospital San Juan de Dios. Chuchito, con cariño, que siempre lo llamo así, en una fase muy importante de su vida deportiva, hoy Cúcuta, Colombia y el mundo conoce la gimnasia colombiana, conoce a Ángel Barajas por lo que pasó recientemente en París, una medalla olímpica soñada, que para el que no conoce la historia, pues piensa que nació con Ángel, pero eso tiene varias décadas o muchos años de trabajo. ¿Cómo llega usted a ese mundo de la gimnasia? Así como yo conocí a Ángel chiquitico en sus primeros inicios, ¿cómo llega Jesús en sus primeros pasos, digamos, al mundo de la gimnasia? Bueno, yo, es una historia muy, muy rara porque yo estudiaba en el Colegio María Reina, en Guaymaral. Mis abuelos vivían en Quinta Oriental. Y estando en el Colegio María Reina, hicieron una presentación de la Liga de Gimnasia y me encantó. Y lógicamente ver uno a otros niños de la misma edad haciendo todas esas piruetas, paradas de manos, rondadas, abrirse de piernas, todo, pues uno decía, uy, eso es severísimo hacerlo. Y yo, pues la verdad, era bastante inquieto. Y desde ese día llegué a mi casa y le dije a mi papá y a mis abuelos que yo quería que me llevaran al Colegio INEN, que era lo que nos habían dicho, que ahí era que se practicaba la gimnasia. Y efectivamente ese viernes mi papá me lleva hasta el Colegio INEN y nos encontramos con el profesor Jairo Ruiz. El profesor Jairo Ruiz pues se conocía con mi papá por la universidad, ambos licenciados de Educación Física en la Universidad de Pamplona. Y allí empiezan a hacerme las pruebas de flexibilidad, de fuerza, de parada de manos. Y el profesor Jairo le dijo a mi papá, no, déjemelo de una vez. Y ahí empezó toda esta buena historia que poco a poco nos fue dando tantas alegrías y que fuimos escribiendo con buena letra. Pero lógicamente yo no fui el primero. Uno no puede tener ese delirio de Adán. Antes de Jesús Romero hubo muchos deportistas muy buenos, inclusive desde el momento en el que el profesor Jairo Ruiz fue gimnasta con Roberto León, que hoy en día son los entrenadores de la rama masculina y femenina, de otros deportistas que estuvieron en esa misma época. Después estuvo Alexander Rangel, Luis Villegas, Denis Beltrán, Wilson Fuertes, otro grupo que son más o menos una década mayor que la generación de la mía.
Y de ahí, pues poco a poco, sí ya ellos fueron los que inicialmente fueron la punta de lanza para abrirnos el camino a la generación del grupo mío, y nosotros poco a poco le fuimos abriendo a otras generaciones para llegar hoy en día a la de Ángel y los que vienen. Por ejemplo, el niño Alejandro Libreros, que ya sabemos que es un potencial que tiene Norte de Santander en la gimnasia. Parte de la apuesta y la invitación con este podcast, Jesús, es identificar lo que llamo la Cúcuta emergente, o sea, esa Cúcuta que hoy tiene potencialidades, que hoy tiene verticales, no solamente verticales en el sector productivo, sino también verticales o fortalezas, por ejemplo, en el deporte. Naturalmente, la gimnasia pues es una de ellas, posiblemente compartiendo, y ahorita le voy a preguntar por otras disciplinas, a ver usted cómo lo ve, pero los referentes son claves. O sea, hoy en día Ángel es referente para muchos niños pequeños, pero cuando Ángel estaba pequeño, pues Yosimar seguramente era ese referente. Y como usted lo ha venido contando, pues digamos que una generación le abre el camino a la otra. Nosotros, digamos que crecimos viendo esa ilusión en Yosimar Calvo con muchísimas potencialidades, pero usted lo conoció desde muy niño, desde que llegó Yosimar. De pronto, esto para preguntarle algo, ¿qué ve en común? Usted tiene sus compañeros de generación, tiene la experiencia de la generación que llega con Yosimar, hoy en día los que están con Ángel y los que vienen. De pronto, ¿cuál es ese común denominador del gimnasta cucuteño? ¿Cuáles son esas fortalezas nuestras? Porque al final también competimos con Antioquia, competimos con Valle, pero ¿qué tiene Cúcuta de especial en cuanto a la gimnasia? Pues yo creo que hay algo muy importante de rescatar y de resaltar, David. Yo creo que el tener nosotros la oportunidad de tener un entrenador que ama, que vive, que lo tiene con pasión, con corazón, con alma, que para él es su vida, y todos los que hemos pasado por la gimnasia en algún momento prácticamente nos convertimos en hijos del profesor Jairo Ruiz. Creo que para mí esa es la potencia. ¿Por qué? Porque todos los que hemos estado en este camino hemos sido alumnos del mismo entrenador. Desde los que le mencionaba, desde Alexander Rangel, Luis Villegas, Denis Beltrán, Wilson, José Orlando Arias, que hoy en día es el fisioterapeuta de la Liga de Gimnasia, y de Ángel y de Yosimar. Luego estuvo la época de nosotros, estuvo Andrés Peñaranda, Carlos Roberto Tarazona, Eduardo Rolón, Edison Helve, Jesús Romero. Luego vino otra que era la de Giovanni Quintero, Fabián Mesa. O sea, siempre hemos como mantenido esa base, y eso ha sido gracias al profe Jairo Ruiz, porque la disciplina que él nos ha inculcado a todos ha hecho que tarde o temprano lo que él planifica y lo que él programa, porque esto es de manera personalizada, no es lo mismo entrenar a un equipo de fútbol que entrenar a una liga de gimnasia donde el deporte es individual. Cada deportista tiene sus características totalmente particulares, y el profe Jairo Ruiz ha sabido cómo encaminar a cada uno de esos deportistas. Por ejemplo, con Alexander Rangel fue medallista suramericano y medallista panamericano. Con Jesús Romero fue primera vez campeón panamericano en la categoría mayores, teniendo solo 18 años. Con Yosimar Calvo fue campeón de Juegos Panamericanos en la general individual, teniendo Yosimar alrededor de 15 o 16 años. Y ahora la proyección ya era con Ángel de llegar a una olimpiada y buscar la medalla, y se le logra teniendo Ángel solo 17 años. Entonces, siempre ha sido una programación que ha tenido el profe Jairo Ruiz, pero también creo que es la disciplina y el reto, digo yo, con el que hemos asumido todos los que hemos hecho parte de la Liga de Gimnasia. En la parte femenina ha habido muy buenos resultados, hemos tenido grandes deportistas, pero lógicamente la masculina se ha mostrado un poco más y ha obtenido más resultados y mejores resultados. Entonces, aparte de que se han detectado buenos talentos, el profesor Jairo se ha sabido enfocar en cómo fortalecerlos y irlos llevando a la cima, que es lo más importante, porque si hablamos de la cantidad de títulos que tiene hoy en día la Liga Norte Santanderiana de Gimnasia en cabeza del profesor Jairo Ruiz, yo creo que cada año son
por encima de las 90 o 100 medallas. Entonces, creo que eso habla de lo que ha sido todo este proceso y el resultado. A propósito de reto, Jesús, con ese pilar que es el profesor Jairo Ruiz y esa escuela que Jairo a través de estos años ha formado, ¿cómo cuidar, digamos, que esa gestión del conocimiento? Porque pues naturalmente el profe Jairo en algún momento le va a pasar ese testimonio a un siguiente entrenador. ¿Qué está pasando ahí en esa siguiente generación de entrenadores? Si me lo preguntan en este momento, yo le diría que nadie tiene la preparación para asumir ese reto. Somos varios los que hemos sido alumnos del profe Jairo, varios de los deportistas del profe Jairo hoy en día son entrenadores en Estados Unidos, en México y en otros países, pero que si al día de hoy faltara el profesor Jairo, quien toma esa bandera y asume la responsabilidad de mantener el nivel por lo menos y de llevarlo a un plus más, yo le diría que no lo hay en la ciudad, porque nadie tiene la pasión, el amor y la dedicación que tiene el profesor Jairo. ¿Que eso se puede lograr? Sí. ¿Que se puede conseguir? Sí. Pero que hay que trabajarlo y hay que vivirlo y hay que sentirlo también. Creo que en este momento tenemos unos entrenadores o entrenadores asistentes del profesor Jairo Ruiz muy buenos, entre ellos Johnny Muñoz, Alexander Ruiz, Cristian Cote, Leonardo, eh, de pronto Yosimar, que ya está también pensando en ser entrenador a través de su club Yosimar Calvo. Entonces creo que tenemos muy buenos referentes, tenemos muy buenos deportistas, pero ya ponerlos en el papel de que asuman la bandera del profesor Jairo todavía les falta. Con todo el respeto y todo el cariño que le tengo a todos mis compañeros, pero para llegar a ser como el profe Jairo, creo que hace falta mucho. Jesús, no sé qué tanto ese complemento puede hacer también el tener la posibilidad de dedicarse como proyecto de vida al deporte. En este caso, pues Jairo es un ejemplo fuera de serie, ¿no? Un outlier, como se llama, pero en este caso, con la generación actual, si más privados se vincularan, porque pues si únicamente la carga queda en la gobernación, en la alcaldía, pues es bastante complejo, dado pues todas las demandas de otras disciplinas deportivas. Hemos visto cómo algunas marcas han llegado a unirse y a fortalecer. Me encanta cuando, antes de Ángel, cuando veíamos a Yosimar de pronto con marcas reconocidas a nivel nacional. Hoy en día Ángel con marcas reconocidas, pero creo que aún eso es incipiente, ¿no? ¿Cómo está hoy en día, digamos, la oportunidad de la empresa privada para fortalecer ese proceso y ese proyecto deportivo a nivel ciudad, a nivel regional? Pero yo creo que en ese sentido sí hemos tenido fallas de pronto con el tema de los empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario no le apuesta a- al proceso desde el inicio, sino se une al camino cuando ya se están viendo los resultados. ¿Sí? Muy pocos son los deportistas que de un inicio han tenido el apoyo o el respaldo de algunas empresas privadas en Cúcuta o en el departamento. Y por eso cuando hacía mi presentación le decía a David que tenemos que creer, tenemos que querer lo nuestro, porque si nosotros mismos no creemos en nuestro talento, en todos los futuros o las futuras generaciones que se pueden ir involucrando a la parte deportiva, a la parte cultural o educativa, pues lógicamente va a ser más difícil, porque lo que bien dice y menciona David, no toda la carga puede estar en manos de la alcaldía y de la gobernación porque va a ser insostenible. Pero si contamos con el apoyo de grandes empresas, por ejemplo, como Centrales EPM, algunas entidades que ya se han vinculado como Confanorte, Confaoriente, Aguas Capital, hoy en día Supergiros, Arroz Zulia, sí, Leche La Mejor, que se han de pronto vinculado con algunos deportes, eso hace que el deportista que en este momento está brillando y que entre comillas es como la ilusión de otros niños o como esa imagen de otros niños de querer llegar a ser como ellos, como bien lo mencionaba
David, hace un momento, en algún momento yo quise ser como Alexander Rangel, luego Yosimar quiso ser como Jesús Romero, luego Ángel Barajas quería ser como Yosimar y muy seguramente hoy en día Alejandro Libreros quiere ser como Ángel y llegar a ser medallista. Entonces, si uno tiene ese referente al que le quiere apostar y al que le quiere llegar, pues muy seguramente lo va a superar, pero también teniendo las condiciones óptimas para poderlo hacer, porque también se da la condición de que normalmente en Cúcuta los deportistas de alto rendimiento se crean con mucha necesidad, porque vienen de escasos recursos. Y en otros escenarios se dice que la necesidad hacia el artista, ¿sí? Porque un niño que, entre comillas, tenga su papá y su mamá un muy buen cargo, muy buena solvencia económica, no se van a aguantar que entrene 4, 5, 6, 8 horas al día, que deje su estudio por estar entrenando o que sacrifique momentos de familia, de fiestas, de compartir, de unas vacaciones por estar al frente de un gimnasio, por ejemplo, ¿sí? En cambio, las personas de escasos recursos ven en el deporte esa puerta que les puede cambiar la vida y por eso es que se le toma con toda dedicación, responsabilidad y disciplina. Entonces, yo creo que si entre todas las empresas privadas de la ciudad se unieran y unos le apostaran a unos deportes y otros a otros y se puedan dividir esos apoyos, creo que podríamos tener gran detección de talentos en la ciudad y en el departamento. Digamos que ahí conecto con un sueño que aún es un sueño, pero pues en mi cabeza es un sueño que tiene ya varios años y es un fondo de talento deportivo, o sea, crear un fondo privado o incluso podría ser hasta mixto, pero ese fondo, pues pensando en apalancar procesos de mediano y largo plazo, como lo estás diciendo, Jesús. Mira, hay algo que cuando hablas de entrenamientos largos, 4 horas, 5 horas, eh, cuéntanos un poco cuando estabas viviendo el proceso de niño, adolescente, de esos entrenamientos tan largos como hoy en día los tienen los muchachos allá en el Coliseo, los Torres Colmenares, ¿cuál era la motivación para no renunciar? O sea, ¿por qué un niño del común le dice, no, mamá, qué pereza ir 4 horas a un coliseo, 5 horas, pero por qué en tu caso y hoy en día, pues muchos niños están ahí 4 o 5 horas? O sea, ¿cuál es como esa gasolina que mantiene viva esa llama? Bueno, en el caso mío, tuve el privilegio de que mi papá y mi mamá ambos siempre trabajaron en la casa. Gracias a Dios nunca nos faltó nada, nunca tuvimos necesidades, siempre teníamos lo que necesitábamos, eh, pero siempre vinimos de una familia muy deportiva. Entonces mi abuelo, por ejemplo, en 1950 o 60, fue selección norte de fútbol y selección norte de baloncesto. Fue a juegos nacionales. De ahí mi papá también fue deportista, árbitro profesional de baloncesto. Con mis hermanos siempre estuvimos en la parte deportiva también. Y creo que, entre comillas, lo llevamos en las venas. Eh, y desde que yo entré a gimnasia, desde los 5 años, siempre decía, tengo que llegar y tengo que llegar y tengo que llegar. Y el profesor Jairo me dijo, usted tiene para ser campeón suramericano. A los 12 años fui campeón suramericano. Usted tiene que ser para ser campeón panamericano. A los 16 años fui campeón panamericano. Y usted tiene para llegar a ser mundial. Y llegamos a ser campeones panamericanos de mayores, ganándole al segundo y al cuarto en ese momento del mundo del Marrapija. Ya teníamos la proyección, ya estábamos muy cerca, pero pues estos azares de la vida que hoy me tienen en la silla de ruedas, pues troncó en ese momento la carrera. Pero yo creo que la motivación va en la persona, David. Yo creo que no va tampoco tanto en la sociedad, eh, Pero sí la red de apoyo, pero sí, papá, tu exacto, mamá, tu abuelo. sí la red de apoyo de lo que es familia. Y muy bien ha hecho énfasis el profe Jairo Ruiz en que los mejores asistentes de los entrenadores son los familiares. ¿Por qué? Porque nadie ve el entrenamiento invisible. ¿Cuál es el entrenamiento invisible? Que en la casa tenga un adecuado descanso, que tenga una adecuada alimentación, que el deportista no se trasnoche, sino que pueda dormir lo suficiente para poder recuperarse y al otro día volver a poder dar el 100%.
que llegue a su casa, vuelva y descanse y al otro día vuelva a tener el 100%. Pero si tiene unos papás donde no están pendientes de sus hijos y el niño se acuesta a las 11, 12 de la noche y se para a las 5 de la mañana para irse al colegio, no descansó sino 5 horas, por lo tanto no tuvo la recuperación adecuada para ir a aguantar una jornada escolar y posteriormente aguantar una jornada de entrenamiento. Entonces, creo que es un equipo que tiene que articularse entre la parte familiar, la parte técnica, la parte psicosocial también dentro de los entrenamientos. Antiguamente no se le paraba como mucho cuidado, pero ya desde el proceso del profesor Jairo Ruiz, él viene trabajando lo psicológico, viene trabajando la parte terapéutica, la rehabilitación, se viene trabajando toda la parte de preparación física y creo que eso ayuda a que el deportista sea más completo. Antiguamente no se pensaba tanto en el estudio, hoy en día se tienen estudiando de manera virtual porque son, digamos que facilidades que se le presentan al deportista para que sea íntegro, porque de nada nos sirve que sea el mejor deportista del mundo si no creamos buenos seres humanos. Y lo mismo nos ocurre con las universidades, David. Estamos sacando profesionales todos los días, ingenieros, arquitectos, médicos, de todas las profesiones que queramos. Pero de nada nos sirve sacar los mejores profesionales a la calle y estamos arrojando malos seres humanos a la calle. En estos días justamente escuchaba a María Camila en una entrevista en inglés, hablando un inglés muy fluido, me dio mucha alegría porque pues eso no llega por arte de magia, llega porque seguramente, como bien lo dices, con tecnologías, en este caso como temas de estudios virtuales, remotos, también con dedicación de horas, pues se nota que ella ha hecho un esfuerzo y por eso maneja, en este caso, un segundo idioma, que para ustedes como deportistas, cuando están en esas competencias, pues es muy importante porque básicamente viajan por el mundo y en ese sentido, pues me parece que el punto de la mentalidad hoy en día y el apoyo familiar también hace que esto sea una realidad. Jesús, hay algo que lo nombrabas con la disciplina y quiero profundizar un poquito ahí en la mentalidad y básicamente también esa mentalidad que te permite continuar a hacer un cambio, no solamente de deporte, sino un cambio en el estilo de vida, ¿sí? Eh, Hoy en día yo creo que mucha gente escucha el deporte que practicas, que es boccia, y la gente no sabe ni siquiera que ese deporte existe o en qué consiste el deporte. Pero cuéntanos un poquito la mentalidad que ya traías, porque tanta formación, tanto proceso, cómo te jugó a favor seguramente para esta nueva etapa, para este nuevo proceso y lo que hoy en día vemos también con tu medalla, sigue siendo campeón, pero ahora en una nueva faceta. Bueno, eso es muy cierto, David. Yo creo que tengo que reconocer que el pilar de mi vida fue la gimnasia, no solo para lo deportivo, sino para mi formación personal. Creo que esa disciplina que asumí como deportista de Selección Norte y Selección Colombia de gimnasia fue la que empecé a aplicar en el momento de iniciar mis estudios en la Universidad Libre para formarme como abogado. Y hoy en día en esa transformación de vida deportiva, de pasar de un deporte convencional como la gimnasia a un deporte con discapacidad como lo es boccia, eh, empecé a aplicar esa misma disciplina. Lógico, no tengo el tiempo ni la misma cantidad de horas para poderlo entrenar, pero entonces lo que tenemos que, y hemos ajustado con el entrenador desde la Selección Colombia, el profesor Camilo Ortega, y en la parte regional, mi hermano Reinel Romero, es que tenemos que cambiar cantidad por calidad. Entonces no tenemos que hacer 500 lanzamientos, sino que tenemos que hacer 300, pero lo más perfectos posibles. Y entonces ya cambiamos, con un ejemplo para las personas en criollo. Ya no ponemos al futbolista a patear 500 penaltis, no nos importa si los hace, si se los come, si se los tapan, si los bota, ¿sí? Pero que cobre 50 y los 50 los haga, los convierta. Entonces, eso estamos aplicando hoy en día en bocha. Lógicamente, el tiempo de entrenamiento máximo diario nos alcanzan más o menos 3 horas, 3 horas y media, y eso alargando, porque lógicamente tengo que cumplir con mi labor como consejero de discapacidad del departamento. Entonces, esa disciplina y esa dedicación que me llevó con la gimnasia a obtener esos buenos resultados
la empezamos a aplicar en bocha. Y en bocha empezamos primero pensando en que era un hobby. En el 2012, cuando arranqué con este deporte, y gané 5 torneos seguidos siendo campeón nacional. En el 2014 entró a Selección Colombia y al principio lo que fue un hobby, después se nos volvió nuevamente en una pasión. ¿Por qué? Porque pensaba que el deporte era en ese momento recreación o esparcimiento como para terminar el día de mi jornada de trabajo. Luego empezamos a decir, no, si ya soy campeón nacional, tenemos que apuntarle a algo internacional y es suramericano. Y eso nos lo enseñó el profe Jairo, a ir escalando, nacional, suramericano, panamericano, mundial y olímpicos. Y así fuimos haciendo con bochas. Muestra de ello fue que en el 2014 estuvimos en Juegos para Suramericanos en Chile, en Santiago. 2015 ya estuvimos en Juegos para Panamericanos de Toronto, fuimos medallistas de plata. En el 2019 fuimos medallistas de plata 2 en individual y en parejas en Lima, Perú. En 2023 en Santiago de Chile vuelvo otra vez a ser doble medallista. Y entonces, poco a poco, ya en las diferentes Copas Mundo y Challenger internacionales que se hacen en bocha, pues fuimos sumando en el ranking hasta llegar a estar entre los 10 mejores del mundo. Y eso nos permite el año pasado haber clasificado a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Así que fuimos haciendo como todo ese ciclo paso a paso, pero ha influido muchísimo. Inclusive la frialdad que tenía en el momento de la gimnasia para uno poder controlar las emociones en el momento de montarse al aparato, la aplico hoy en día en bochas. ¿Por qué? Porque bochas es un deporte de, lógicamente, mucha concentración, de mucha inteligencia, de mucha estrategia, de saber cuál es el tipo de jugada que debo hacer en este momento, porque yo, entre comillas, no estoy jugando contra un rival, sino estoy jugando es contra una situación de juego que se me está presentando en la cancha. Así que en esto hay que tener mucha calma, mucha paciencia. No podemos dejarnos llevar por las emociones, ni tanto que nos suba y nos saque del foco, ni cuando cometemos un error caernos del todo y que también nos saque del foco, sino tratar de mantener un equilibrio y que nos permita estar todo el tiempo metidos en el partido. Así que lo que aprendí en esos 13 años de gimnasia es lo que estoy aplicando hoy en día en bochas también. Jesús, y un buen recuerdo o buena anécdota del año pasado cuando fuiste a competir a París que nos puedas compartir en este momento. Bueno, yo creo que lo primero fue cuando nos enteramos de la clasificación. Ya habían clasificado los primeros 14 que eran los cupos directos y faltaban 2 cupos que éramos los que estábamos en la bipartita disputando. Y yo estaba de 15, digámoslo así, en sala de espera para ingresar, y cuando ya nos confirmaron, nosotros con mi hermano estábamos en un vuelo que iba de Bogotá para Cali a una concentración previa a la última competencia que había antes de Juegos Paralímpicos de París. Y cuando aterrizamos en Cali y le quitamos el modo avión al celular y empiezan a llegar todos esos mensajes de felicitación dentro del grupo de la federación que nos habían dado el cupo y que habíamos clasificado, pues primero lloramos como 10 minutos seguidos porque era un sueño hecho realidad, un sueño que arrancó hace 35 años cuando empecé como gimnasta y decía, en algún momento tengo que llegar a Juegos Olímpicos, tengo que llegar a Juegos Olímpicos. Y 13 años después me accidento como gimnasta y pensé que mi vida deportiva había cambiado. Y hoy en día, estando en una silla de ruedas, nunca jamás lo había pensado y lo iba a pensar, poder llegar a una Olimpiada, y me llega estando en este renacer deportivo o en esta nueva historia de vida deportiva, y poder estar en París, pues fue una cosa extraordinaria. Creo que es nuestra primera experiencia olímpica. Uno puede decir, no, pero es que el evento es el mismo, los competidores son los mismos, las bochas son las mismas, el piso es el mismo. Sí, pero el letrero, el logo, el nombre del evento como tal es el que cambia. Y el simple hecho de llegar a ser dentro de los mejores 16 del mundo y clasificar a la Olimpiada, para mí ya era un éxito total, porque hay que estar, vuelvo y repito, dentro de los 16 mejores del mundo para poder clasificar a una Olimpiada. Entonces,
Y ya lo que vivimos en París, no, yo creo que es algo indescriptible. Eh, el simple hecho de llegar a la villa y compartir con los 5.000 mejores deportistas del mundo de cada uno de los deportes, con cada una de las discapacidades, ver que es una ciudadela adaptada totalmente accesible, no hay ninguna barrera. Éramos más de 30 torres de apartamentos para que estuviéramos todos los países del mundo en una sola villa deportiva, 5 restaurantes dentro de la villa, sitios de juegos, de espacios, para que todos los deportistas de todo el mundo pudieran compartir en un mismo espacio. Así que creo que el simple hecho de haber llegado a París, David, ya es algo inolvidable y que nunca se borrará. Gracias por esta descripción. Es bastante emotivo escucharte, me pone los pelos de punta porque escucho y mi mente se fue a cuando estábamos en Indenorte, cuando llegaba doña Cecilia, que en paz descanse, contigo, esas conversaciones. Yo tuve hace ya un par de años, 11 años, la pérdida de mi mamá, pero pues siempre queda en el corazón, ¿no? Y hay momentos en que en la intimidad sigo hablando con mi mamá de ciertas cosas en ese silencio y siento que ese momento para Reinel, para ti, tuvo que ser también muy especial. Con mucho cariño tengo ese recuerdo de tu mami. Luchito, en este caso, creo que sigue siendo un referente porque la discapacidad de pronto era esa condición silenciosa que por ignorancia, que por falta de educación no la veíamos. Seguramente antes de llegar a ese trabajo actual de ser alto consejero para la discapacidad en Norte de Santander y antes de que ocurriera el accidente que tuviste, me atrevo a decir que poco eras consciente de las condiciones de discapacidad. Pero hoy en día lo sé porque hemos compartido espacios, que eres un referente para muchas personas en el departamento que están esperando una voz que hable por ellos, que están esperando que la política pública empiece, digamos, a darles un espacio, un reconocimiento que lo tiene muy merecido y has trabajado fuertemente por eso en los últimos años, por fortuna muy bien representados. Cuéntame un poquito ese momento cuando empezaste a trabajar en discapacidad y de pronto decías, increíble tantos, digamos que tantas condiciones que no sabía que existían, qué ignorante era porque empezabas a reconocer diferentes espacios en los que la discapacidad no era reconocida. Sí, yo creo que esa experiencia de haber ingresado en el año 2012, gracias al doctor Edgar Díaz, en el momento que fue gobernador, haberme dado la oportunidad de ingresar como consejero de discapacidad y empezar a tener una visión totalmente diferente de lo administrativo. Una cosa es ser una persona con discapacidad, donde vive su diario vivir a lo que vaya saliendo, y otra cosa es ya estar dentro de la administración departamental y empezar a pensar en cómo le puedo yo ayudar a mejorar la calidad de vida a las personas con discapacidad del departamento. Y empezamos a hacer ese recorrido por los diferentes municipios del departamento, encontrando las necesidades básicas y primarias. Eh, Ahí empezamos a decir, bueno, vamos inicialmente a cambiar el imaginario de la misma población con discapacidad. ¿Por qué? Porque la misma población con discapacidad en muchas ocasiones está acostumbrado al poner la mano para que todo me lo den. Porque yo por el simple hecho de tener una discapacidad, todo me lo tienen que dar. No, hay cosas que yo tengo como deberes que cumplir y hay derechos que sí puedo reclamar. Entonces empezamos a cambiar una parte del imaginario de esas personas con discapacidad, pero también a cambiar el imaginario de la misma familia, que son los primeros transgresores de derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque los encierran en una burbuja donde no les permiten tener herramientas para que esa persona con discapacidad se pueda superar, vaya paso a paso, vaya creciendo y al final pueda tener una independencia. Sino que muchas veces por la sobreprotección de los mismos padres y madres de familia, se le prohíbe o se le cohíbe a la persona con discapacidad que pueda tener inclusión en educación, en cultura, en deporte,
y empezamos a hacer esa tarea de cambiar el imaginario primero de las personas con discapacidad, luego de la familia y después empezar a cambiar el imaginario dentro de la misma administración pública. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es garantizarles a todas las personas con discapacidad que de alguna manera se pueden desarrollar o desenvolver en algún aspecto, garantizarles esos espacios. Garantizarle el espacio no es que el niño entre al salón de clase y lo pongan al final del salón, no. Garantizarle la participación es que el niño entre al salón, pero que tenga una adaptación curricular según su tipo de discapacidad y se le haga una adaptación de los logros para que él pueda ir superando su grado año a año. Adaptación en un deporte es que el niño, dependiendo del tipo de discapacidad y dependiendo de su clasificación funcional, le busquemos el deporte en el que mejor se puede desempeñar y esto a través del deporte, lógicamente, que cambia vidas. ¿Sí? Hoy en día tenemos deportistas en Norte de Santander que son selección norte, que hoy en día se ganan el estímulo mensual por la medalla que ganan en Juegos Nacionales o Paranacionales. Tenemos medallistas a nivel internacional que por el Ministerio del Deporte también tienen un estímulo. O tenemos otros, por ejemplo, los deportistas de baloncesto silla de ruedas que viven en Francia, en Turquía, en diferentes partes del mundo y que hoy en día ya no ganan en pesos, sino que ganan en dólares. ¿Y quién iba a pensar desde un principio que una persona con discapacidad que estaba encerrada en una casa, hoy en día pueda estar viviendo en Europa, dándose buenos lujos, teniendo una muy buena calidad de vida y todo porque el deporte le abrió la puerta y le cambió la vida? Entonces lo que queremos es darle a conocer y cambiar ese imaginario de todo el círculo, tanto de la persona con discapacidad, de la familia y de su entorno, para que pues, desde la parte administrativa les garanticemos esos espacios, pero esos espacios que los aprovechen y le saquen como el mayor fruto a las personas con discapacidad. No ha sido una tarea fácil, hemos tenido diferentes luchas en todo el departamento para garantizar esa inclusión, pero poco a poco nos hemos ido ganando el espacio, ya llevamos la administración del doctor Edgar, que fue la primera, vino la administración del doctor William 2016-2019, la administración del doctor Silvano 2020-2023 y actualmente nos mantenemos con el doctor William Villamizar trabajando también en este plan de desarrollo Norte Territorio de Paz, pues también se tiene un capítulo especial dentro del plan de desarrollo para la atención de personas con discapacidad y ya estamos pensando en que ya pasamos la etapa de educación, ya pasamos la etapa de capacitaciones y ahora queremos llegar más a la productividad, que es lo que necesitamos que hoy en día las personas con discapacidad asuman, o el vincularse laboralmente a alguna empresa o que también las personas con discapacidad emprendan para que sean autosostenibles y no tengan que depender de un tercero para poder generar algún ingreso de recursos. Y que hemos venido haciendo una tarea dura, no ha sido nada fácil, pero bueno, aquí estamos comprometidos y hasta que Dios lo permita, ahí seguiremos trabajando. Para alguna empresa y amigos empresarios que nos escuchan, que quieran entender un poco más cómo poder vincular laboralmente a una persona con discapacidad, ¿cuál sería la ruta o cuál es como la fuente, Ministerio del Trabajo? ¿Cómo poder documentarse de la manera correcta? Bueno, a través de las cajas de compensación, a través del SENA, de la Agencia Pública de Empleo del SENA, a través del Ministerio de Trabajo y a través de la Consejería de Discapacidad, hemos venido realizando procesos de capacitación a empresarios, mostrándole los beneficios tributarios que tienen por la vinculación laboral de personas con discapacidad. Lógicamente, no solo por los beneficios tributarios hemos encontrado puertas abiertas en diferentes empresas, sino que también el clima laboral cambia mucho, David. Yo creo que la responsabilidad y el respeto que tiene una persona con discapacidad con esa empresa, ese sentido de pertenencia que le da por garantizarle la oportunidad, y ha ido cambiando mucho la idea a los demás trabajadores. Cuando llega una persona con discapacidad y llega bien vestido, con la camisa por dentro, llega 10 o 15 minutos antes de la hora del ingreso del trabajo, y si le dicen al final de la jornada que se debe quedar 15, 20 minutos, media hora, lo hace, que no tiene distracciones de celular, para WhatsApp, para Facebook, Instagram, cualquier cosa,
eh, ellos son supremamente respetuosos y valoran mucho esa oportunidad. En eso hemos hecho mucho énfasis también con la misma población. ¿Por qué, David? Porque cuando una persona con discapacidad tiene la oportunidad laboral, pero no la aprovecha y llega tarde, y justificándose todo porque es una persona con discapacidad, no se daña la imagen él solo como persona, sino que por el contrario le daña la imagen a toda una población y ese empresario no va a querer vincular más personas con discapacidad porque creen que es un problema. En cambio, por el contrario, le estamos diciendo a la gente, aproveche la oportunidad, manténgase laboralmente porque no es fácil en Colombia buscar un puesto para una persona con discapacidad o vinculación laboral. Entonces, si usted se mantiene, le va a ayudar a abrir las puertas a otras personas con discapacidad. Hemos trabajado mucho en eso y a las empresas que lo deseen, desde la Consejería de Discapacidad estamos de puertas abiertas para brindarles toda la asesoría, tanto en el proceso de vinculación, en las convocatorias de hoja de vida y en las adaptaciones de los puestos de trabajo para que esas personas con discapacidad puedan ejercer de la mejor manera su labor. Porque no es contratarlos por hacerle el favor, o no es contratarlos por el pobrecito, le voy a ayudar, no. Es contratarlos por las capacidades y por las condiciones que tiene esa persona para que pueda desarrollar una labor la más adecuada dentro de la empresa que los vincule. Volviendo al tema deportivo, pero pensemos en otros deportes y pensemos más bien como desde la dirección deportiva. Tenemos muchas ligas y pues el recurso es finito, ¿no? O sea, la cobija a veces no alcanza para que todos nos arropemos. Entonces, hay algo que puede molestar mucho a la gente y es priorizar. Y en esa priorización, pues uno, digamos que determina dónde tiene fortalezas y ahí hay un enfoque. Además de la gimnasia, ¿dónde crees que estamos, digamos, en un terreno fértil en norte de Santander a nivel deportivo? Pues yo soy un fiel creyente de los deportes individuales, David. ¿Por qué? Porque es más fácil, como usted lo dice, si tenemos una cobija pequeña, vamos a necesitar que los recursos estén supremamente bien invertidos. Porque invertir en equipos grandes, donde inicialmente hablamos de preselecciones, estamos hablando de más de 15 deportistas, de un cuerpo técnico más grande, más robusto, de un cuerpo médico más grande, mientras que si en deportes individuales, le voy a poner un ejemplo, gimnasia, judo, pesas, taekwondo, eh, ¿qué otro deporte? Tenis, por ejemplo, con Camila. Esos deportes individuales tienen una inversión más corta o más pequeña, pero muy seguramente van a tener unos mejores resultados, porque con 20 deportistas de conjunto le estoy apuntando a una sola medalla. En cambio, en los deportes individuales, con 20 deportistas, por ejemplo en gimnasia, le puedo estar apostando a 40 medallas, ¿sí? Entonces, creo que esto tiene que ver mucho con el pensamiento y con la visión del dirigente deportivo, ¿sí? No solo de las ligas, sino también de los institutos, tanto municipal como departamental, en la proyección que tenga. Si le quiere apuntar a lo recreativo en los barrios y a las escuelas de formación, bienvenido sea, ahí va a detectar muchos talentos. Si le quiere apuntar a los resultados de alto rendimiento, bienvenido sea, ahí tiene los talentos, llévelos a las ligas y ahí los va a catapultar, digo yo. Eh, pero pues eso depende, vuelvo y repito, de la visión que tenga tanto el gobernante, en este caso el gobernador o el alcalde, porque ellos son los que le deben transmitir a sus directores de los institutos deportivos, tanto municipal y departamental, cómo van a trabajar y a qué le van a apuntar. Porque desde una buena proyección, David, usted lo sabe, que fue director de Inmenorte, cuando se hace una buena proyección y una buena planificación y se trabaja sobre esa base, tarde que temprano los resultados se van a dar. Yo soy, vuelvo y repito, un fiel creyente de los deportes individuales. Eso no quiere decir que no respete los procesos de los deportes de conjunto, pero en otras ciudades como Valle, pues otros departamentos como Valle, como Antioquia, que tienen de pronto una cantidad de recursos mucho más grande, sí se le puede apuntar a cualquier tipo de deportes.
pero en el caso de nosotros que tenemos unos recursos limitados, hay que saberlos priorizar y hay que saber en dónde tenemos cunas de talentos, como usted bien lo menciona. Es un deporte natural colombiano que nos ha dado muchas glorias. Es un deporte tradicional, que es el ciclismo. Y recientemente un deportista llega a cerrar su carrera. No es el más medallista, pero pues sí tiene su medalla olímpica, medalla de plata, que es Rigoberto Urán. Pero en Rigoberto creo que el país ha tenido un gran embajador, así como lo tenemos culturalmente con algunos representantes en el deporte. Claramente está un Egan Bernal, está un Nairo hablando de ciclismo, pero Rigoberto es un caso especial. Tanto así que llevó su historia incluso a la televisión, a plataformas como Amazon Prime. Y hoy en día estamos viendo otro estilo de deportista, en el sentido que ya cerró su etapa productiva a nivel deportivo y está en una etapa de empresario. Esa clase de formación, Jesús, ¿cómo la estamos llevando acá? O sea, hoy en día tienen la oportunidad de estar siendo un servidor público hace varios años, pero pues no todos van a ser servidores públicos. Te lo pregunto porque en algún momento, cuando estaba como director de Indenorte, me preocupaba que la mayoría de los deportistas en formación querían ser licenciados en educación física y la preocupación era pensar en ellos más adelante. Yo decía, de repente no todos van a tener espacio para estar laboralmente activos, pero si de pronto unos dicen, yo quiero ser un licenciado en matemáticas, otros dicen como tú, quiero ser abogado, otro ingeniero civil, otro arquitecto, pues empiezan a diversificar un poco más, pero todos apuntándole a ser licenciado en educación física, pues muy complicado. Sí, yo creo que se volvió, entre comillas, una costumbre que la mayoría de los deportistas le apuntan a la licenciatura. De pronto muchos con la ilusión o con la proyección de ser entrenadores, pero bien lo aclaraba cuando hace un momento me preguntaba que si alguien podría tomar las banderas de la gimnasia. Tenemos varios licenciados en educación física, dentro de ellos Josimar, Johnny, algunos de los chicos ya están estudiando también, otros que ya se fueron para de diferentes partes del mundo también terminaron su licenciatura, eh, pero es muy cierto, yo creo que no todos le podemos apuntar a las mismas carreras, en los mismos espacios. El tema de la formación empresarial no ha estado tan ligada en el deporte en el norte de Santander. Son pocos los deportistas que han podido emprender, de pronto sacando su marca personal adelante. En algún momento Josimar, que con el apoyo que tenía de las diferentes empresas, quiso también emprender, pero de pronto no tuvo como el apoyo y la guía para fortalecerse. Eh, pero creo que sí sería una buena posibilidad de apoyar a los deportistas porque, David, si bien es cierto, el deporte es muy bueno, es nuestra pasión, es lo que vivimos, es lo que disfrutamos, en Colombia es muy difícil vivir del deporte amateur. Se puede vivir del deporte profesional, un futbolista se gana 5 millones, 10 millones, 20 millones, pero un deportista amateur en un departamento como el norte de Santander, con apoyos de diferentes empresas, con el estímulo que hay de Norte, máximo podrá llegar a los 2 millones, 3 millones de pesos. Y el día que se retire, pues se acaban esos estímulos. Entonces, si ese deportista no aprovechó ese espacio o ese momento y estudió o hizo algún emprendimiento o tiene alguna otra visión de poderse ir, por ejemplo, a otro país como entrenador, ese deportista termina su carrera y aquí en el norte de Santander o en cualquier parte del país es olvidado. ¿Por qué? Porque uno es recordado mientras está dando resultados, mientras está dando medallas, mientras obtiene títulos. Pero el día que deja de practicar el deporte y deja de dar buenos resultados, hasta ahí llega el apoyo. Entonces, nadie en Colombia viviría fácilmente del deporte si hablamos del deporte amateur, lógicamente. Ayúdanos a compartir, a que este contenido llegue a una persona más. Yo quiero cerrar invitando a Jesús digamos que a una reflexión desde mi formación y desde lo que yo creo, pues creo en el deporte, creo en la educación. Nosotros como departamento, pues digamos que
nos cae muy bien una jornada complementaria que se apalanque del deporte, que se apalanque de la cultura, que se apalanque de la tecnología, pero ahí requerimos esa red de apoyo de los padres de familia, esa red de apoyo de pronto de un acudiente que esté acompañando al niño y a la niña, porque ese niño solo, esa niña sola, pues tristemente se nos está perdiendo en medio de lo que pues hoy en día nos los está robando, que son amenazas con temas de consumo, de diferentes cosas, incluso en la ruralidad, que están por ahí con riesgos que tienen que ver con el conflicto armado. ¿Cómo ves, Jesús, esa oportunidad del deporte, o bien lo digo, la cultura, como ese complemento a lo que es la jornada escolar, que puede ser en la mañana o en la tarde, pero que ese niño o esa niña tenga otra jornada, pues digamos, no ociosa, no por ahí en la calle, sino haciendo buen uso del tiempo libre? David, yo creo que eso es muy importante y por eso hace un momento hacía referencia al complemento que puede ser el deporte o la cultura, porque allí es donde tenemos las herramientas para cambiar vidas. Nosotros dentro de Bochas, dentro del deporte, tenemos ese lema y es que el deporte cambia vidas. Nadie pensaba que un deportista, por ejemplo, Nelson Crispín de Santander, es un deportista de talla baja para natación que hoy en día ha sido múltiple medallista en Juegos Panamericanos, múltiple medallista en Juegos Paralímpicos, estuvo en Río, estuvo en Tokio y ahora estuvo en París. Y en los tres ha sido medallista. Moisés Fuentes fue medallista desde Londres, lleva 4 Olimpiadas seguidas siendo medallista. Entonces, creo que si el deporte le abre la puerta a esa persona y lo utilizamos como una herramienta, igual que la cultura, eh, eso es lo que hace falta normalmente en las personas con discapacidad. Pero aquí no vamos a hablar solo de la discapacidad, sino de todas las personas convencionales y con discapacidad. Creo que esa jornada complementaria sería supremamente importante. Primero le robamos a todo lo que está de esa línea, que es muy finita, es muy delgadita, de lo legal con lo ilegal, de la ley del menor esfuerzo, que hoy se ve mucho en los jóvenes y en los adolescentes, que queremos ser ricos o quieren ser ricos o quieren tener apariencia de ricos, pero al menor costo. No quieren estudiar una carrera profesional, porque yo para qué voy a estudiar 5 años una carrera profesional, para eso me pongo a trabajar y produzco así sea un mínimo, 2 mínimos, y con eso llevo a mi casa al menos el sustento o llevo el mercado, lo del arriendo. Entonces, creo que son maneras de cambiar la mentalidad, y eso nos va a garantizar que tengamos una mejor sociedad y, como lo decía también, que siempre lo recalco, tenemos que apuntarles a crear buenos seres humanos, buenos profesionales, buenos deportistas, los mejores del mundo, pero que sean buenos seres humanos. Finalmente, nos puede escuchar un niño, conoce bien el departamento, puede estar en Teorama, puede estar en El Tarra, en Acarí, o puede estar en Silos, en Butiscua, o sea, digamos que no está en Cúcuta, área metropolitana, no está en Pamplona, no está en Ocaña, ¿sí? Y este joven dice, no, pues Jesús habla muy bonito, tenis, pero acá ni siquiera tengo una cancha de tenis en el municipio o en la vereda, o judo, pero pues aquí quién me enseña judo, ¿sí? Para ese niño, para ese adolescente que puede estar en la zona rural, ¿cómo crees que podría enfocarse en un deporte individual que luego, si tiene talento, condiciones, pues ahí sí puede pasar a una ciudad más grande como Pamplona, Ocaña, Cúcuta y seguirse desarrollando? Pues David, la problemática ha sido muy marcada y por eso normalmente en los municipios pequeños y lejanos, al centro del departamento o a la capital, que es Cúcuta, y el área metropolitana, por eso normalmente practican deportes de conjunto, o fútbol sala, o fútbol, o baloncesto, o voleibol. Pero ¿quién, por ejemplo, entrena patinaje o quién entrena pesas? Yo admiro mucho, muchísimo a Yajaira Rubio, porque Yajaira, en medio de sus dificultades, en medio de su humildad, en medio de todas las cosas que le han pasado en la vida, poco a poco ha seguido batallando, y ahorita hace unos días la vimos quedar campeona nacional de 3.000 metros
con obstáculos. Entonces, es donde uno dice, si la persona tiene sueños y lucha y se propone, poco a poco los va a lograr. Pero si de pronto usted, niño o niña que me está viendo en algún municipio y tiene algún sueño, nunca deje de soñar. Pero no puedo seguir soñando si me quedo sentado en la sala de mi casa viendo televisión, porque allí no voy a conseguir ni ser campeón, ni entrenar, ni nada por el estilo. Si yo tengo una meta y tengo un sueño, ¿qué tengo que hacer? Trabajar para cumplirlo. Y así como dicen, no vale soñar tanto, lo que vale es despertar y trabajar duro para hacer esos sueños realidad. Inicien en el colegio con los profesores de educación física. Dígale, profesor, a mí me gusta tal deporte, yo siento que tengo habilidades para ese deporte. Y él lo encaminará con el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de cada municipio y ellos se pondrán en contacto con los entrenadores de cada liga para detectar si ese talento de verdad va a llegar donde él se lo quiere proponer. Jesús, muchas gracias por creer en Cúcuta. David, a usted, muchas gracias por la invitación. Creo en Cúcuta, creo en mi departamento y creo en Colombia.